En la W, el reporte coronel. Ni un minuto más de espera. Aquí está el reporte coronel de viernes. Daniel. Buenos días, Julio. Inicialmente el reporte iba a ser más de viernes que lo que les voy a contar hoy, pero este es el reporte coronel de hoy. Lo que les voy a contar lo va a publicar ampliado, con todos sus detalles, la revista Cambio en los próximos 3 minutos. La mayoría de los colombianos nos imaginábamos que la relación entre la fiscal encargada Marta Mancera y el presidente de la República, Gustavo Petro, no podría ser peor. Petro ha publicado numerosos trinos preguntándose por los cuestionamientos públicos a la vicefiscal de Francisco Barbosa y ahora fiscal general Marta Mancera por el presunto encubrimiento del director del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, sobre quien pesan cuestionamientos por sus supuestas relaciones con narcotraficantes, contrabandistas y traficantes de armas. Aquí mismo se hizo la primera revelación del asunto y varias de las posteriores. La urgencia de muchas personas y del propio gobierno para que la Corte Suprema de Justicia escogiera con prontitud a la nueva fiscal estaba basada en la inconveniencia de mantener al frente del ente investigador a una persona seriamente cuestionada como la doctora Mancera. Pero antes de eso, la pugnacidad de los mensajes de Francisco Barbosa y las respuestas de Gustavo Petro señalando directamente a Marta Mancera no dan para té con galletas. Sin embargo, ocurrió. Fue el miércoles de la semana pasada, 6 de marzo, un día antes de la votación que todo el mundo esperaba destronaría a la favorita Amelia Pérez como resultado de los trinos groseros, torpes e intemperantes de su esposo Gregorio Oviedo. Horas antes de que Luz Adriana Camargo se convirtiera en la nueva favorita para ser la fiscal general de la Nación, se sentaron a hablar el presidente Gustavo Petro y la fiscal encargada Mancera. El escenario fue la casa del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien le confirmó la celebración de este silencioso encuentro a El Reporte. El ministro me dijo anoche que la iniciativa de la reunión fue del vicefiscal encargado Hernando Toro, quien días antes lo visitó en su despacho y le dijo que si creía posible organizar un discreto encuentro entre el presidente y la fiscal Mancera. Osuna llevó el mensaje al presidente y siempre dentro del mayor sigilo acordaron que el encuentro se diera en la casa del ministro de Justicia. El miércoles de la semana pasada, un poco después de las 7 de la noche, llegaron hasta el apartamento del ministro Osuna la fiscal encargada Marta Mancera con el vicefiscal Hernando Toro. La calle del exclusivo sector que habita el ministro se llenó de camionetas blindadas y los vecinos vieron llegar a la caravana presidencial con el mandatario y su mano derecha, doña Laura Sarabia. El ministro Osuna y su esposo Mauricio Arroyave recibieron a los distinguidos visitantes. Después de los saludos de rigor, la reunión se dividió en dos. En la sala se quedaron los anfitriones con el vicefiscal Hernando Toro y la jefa de gabinete Laura Sarabia, quien, dicho sea de paso, viene siendo procesada por la fiscalía que a la fecha encabezan Mancera y Toro. En fin. Mientras tanto, en el estudio y a puerta cerrada, se reunieron el presidente Gustavo Petro y la fiscal Marta Mancera. Solo ellos dos saben con absoluta certeza lo que se habló durante 40 minutos. Pero la verdad es que la reunión tiene una presentación difícil, además de la presencia de Laura Sarabia, procesada por la fiscalía en una reunión con fiscal y vicefiscal, porque, primero, todo lo que venía diciendo el presidente sobre la doctora Mancera y que está consignado en su cuenta de X. Segundo, lo que ha dicho el exfiscal Barbosa y la fiscalía
institucionalmente sobre el supuesto plan de Petro para interferir el proceso de su cuestionado hijo Nicolás Petro, quien supuestamente recibió financiación non santa y no declarada para la elección de su papá, plata con la que se quedó, al menos en parte. Tercero, la llamativa coincidencia de la celebración de este encuentro secreto, por fuera del Palacio y de la Fiscalía, justo en vísperas de la votación de la Corte Suprema de Justicia, que convirtió en favorita a la hoy fiscal elegida Marta Mancera. La investigación y la revelación es de la periodista Silvia Charri. Y para hablar de este tema, saludamos a esta hora al director de Cambio, Federico Gómez Lara. Federico, ¿cómo supieron ustedes de la reunión? Daniel, muy buenos días, un saludo al reporte, a toda la audiencia de la W. Pues a ver, esto es de alguna manera la historia de una traición. Cuando a Silvia Charri le llegó esta información sobre la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Marta Mancera, pues, digamos, nos pareció interesante, pero lo vimos con gran escepticismo porque no podíamos creer que una cosa así hubiera tenido lugar, dados los encontrones que han existido entre uno y otro. Lo que primero supimos fue que Barbosa estaba furioso con Mancera cuando se enteró de esta reunión secreta con su némesis, el presidente Gustavo Petro, porque pues se sentía traicionado por una persona a quien él había defendido a capa de espada. En otras palabras, Barbosa sintió que salió y tan pronto eso ocurrió, su protegida ya estaba reunida con el presidente. Barbosa se le había llevado a Washington, le había tomado fotos en frente del Departamento de Justicia, y pues es en el marco de todo esto que se presenta esta curiosa reunión. Federico, a ver, las diferencias entre el presidente Petro por un lado y el exfiscal Barbosa y la fiscal encargada Mancera por el otro alcanzaron su clímax, su peor momento con las investigaciones a Nicolás Petro y a Laura Sarabia. ¿Cómo se explica que Laura Sarabia, procesada por la Fiscalía, termine en una reunión social con la fiscal y el vicefiscal encargados? Cuando estábamos adelantando esta investigación, por supuesto, buscamos a todas las partes y buscamos a la fiscal Marta Mancera. Si ella nos hubiera contestado el teléfono para darnos su versión, seguramente habría sido muy interesante preguntarle por la presencia de Laura Sarabia allí. La situación es absolutamente insólita, pues porque no tiene presentación que las dos cabezas del ente investigador se reúnan con una investigada, menos aún por fuera de cualquier canal institucional. Seguramente esa respuesta, me imagino yo, podría decir algo como que los fiscales son independientes y que ellos no son los fiscales del caso, pero pues usted sabe que en casos, digamos, de alto perfil, el tema de la independencia de los fiscales, sabemos cómo funciona ahí y no se lo cree nadie. A mí, según me contó una fuente, en las últimas horas el vicefiscal Toro tuvo una reunión previa con el presidente en Palacio para hablar de unas investigaciones por corrupción en una entidad pública, y en esa reunión se dijeron muchas cosas y se trataron temas que el vicefiscal en ese momento dijo que estaban pues por fuera de su capacidad de acción, porque la fiscal Mancera había trasladado las funciones de la vicefiscalía al despacho del fiscal. Sí, y después vinieron otras resoluciones devolviendo algunas de esas funciones y poniendo otras en el despacho del vicefiscal. Federico, esa reunión del presidente Petro y la fiscal Mancera sucede la noche del miércoles 6 de marzo. Al otro día, el jueves, a las 9 de la mañana, se sabía que la Corte Suprema de Justicia iba a reunirse en sala plena para votar por la nueva fiscal. A esa hora, a la hora de la reunión, ya en todas las apuestas, la favorita era Luz Adriana Camargo. La elección de la nueva fiscal hizo parte de la conversación entre el presidente y Marta Mancera. Digámoslo más claro. ¿Usted piensa que hubo acuerdos entre ellos que el país no conoce?
Pues usted me lo pregunta clarito, se lo respondo con la misma claridad. Que según mis fuentes sí, hay que mirar esta reunión en su contexto, ¿no? Lo que se sabe, digamos, de círculos muy cercanos al señor presidente es que para ese momento la virtual fiscal y hoy elegida fiscal general, la doctora Camargo, había perdido el favor del presidente. Esa aspiración, según nos cuentan, no era vista ya con muy buenos ojos y se veía claramente que la aspiración de la doctora Amelia Pérez se había desinflado. Las fuentes nos mencionan que ese pacto además se verá reflejado con el nombramiento del vicefiscal y otros altos funcionarios de la Fiscalía que le dan tranquilidad a Mancera y de alguna manera al presidente Gustavo Petro. Mancera pues es una persona que lleva toda su vida pública dentro de la Fiscalía y que conoce muy bien la entidad, mientras que el presidente Petro apenas la intuye. Las fuentes lo que nos aseguran es que el vicefiscal general de la Nación va a ser el doctor Gilberto Javier Guerrero Díaz, quien fue fiscal delegado ante el tribunal, director de Fiscalías en Cali, justamente mientras Mancera era directora de Fiscalías en Buga. De manera que es pues por lo menos extraño que existiendo, digamos, la animadversión conocida entre Petro y Mancera y entre Petro y Barbosa y todo lo que ocurrió durante esa fiscalía, pues se esté pensando en nombramientos que parecen más de continuidad que de cambio, ¿no? Aquí esto pues lo veremos, digamos, materializarse en los próximos días, pero pues lo que dicen las fuentes es interesante porque es justamente lo que les cuento, que la incomodidad del presidente para ese momento con la terna, con la caída de Amelia Pérez y con la posibilidad latente de elegir a Luz Adriana Camargo, había llegado a tal punto que incluso el presidente prefería cambiar la terna, y esto pues se presenta también con el contexto de la sorpresiva renuncia de la doctora Amelia, accidentada, que a mi juicio se ve mal, que la hace ver, digamos, como mala perdedora y que se presenta pues ante la corporación equivocada y en un día muy, muy particular. Pero, Federico, a ver, si creemos en esa teoría de la conspiración, ¿por qué la doctora Amelia Pérez esto sucedió el miércoles 6 en la noche? El jueves fue la votación que le entregó 13 votos a la doctora Camargo y el lunes la doctora Amelia Pérez da una entrevista en el diario El Tiempo donde dice que ella no va a renunciar. El martes amaneció pensando lo contrario y además renunciando donde no tocaba en la Corte Suprema de Justicia, que no tenía facultad para nominarla. Entonces, ¿cómo encajan todas estas cosas si como usted dice, el presidente desde el miércoles en la noche estaba pensando en la posible desintegración de la terna? Sí, evidentemente la cosa es extraña. Seguramente hay una frase que aquí aplica que no le atribuyas a la maldad lo que la estupidez puede explicar. Lo que yo creo es que si eso en efecto fue así, como lo afirman las fuentes, pues simplemente a la doctora Amelia Pérez le cogió la noche para presentar su renuncia. Seguramente ella pensó que su candidatura podía salvarse hasta último momento. Pues hay que recordar que en las primeras votaciones la doctora Amelia parecía favorita y de golpe se creía capaz de recuperar esa votación de 13 votos que había tenido. Pero ese avión ya se le había ido desde el jueves o desde el lunes, porque la elección de Luz Adriana Camargo estaba cantada con los 18 votos, incluso había posibilidad de que fueran 20. Esa campaña, según me aseguran a mí, empezó a crecer exponencialmente justamente cuando los magistrados de la Corte supieron que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, muy cercano a la aspirante Camargo, no iba a tener una injerencia o no iba a ser incluso nombrado vicefiscal. ¿Por qué? Porque
Iván Velázquez había demandado la elección de 7 de los magistrados y una cercanía con él o una participación de él directa dentro de la fiscalía pues era muy mal vista por la Corte. La prueba de eso es que la doctora Camargo tuvo que poner las cartas sobre la mesa desde antes y cantar el nombre de su vicefiscal. Miraremos si ese nombramiento se materializa, ¿no? Pero digamos que esto es una verdadera telenovela política y judicial, y pues resulta por lo menos inquietante la reunión de Petro con Mancera y el contexto en el que se presenta. Hay que recordar que el presidente manda la terna en pleno lío de su hijo Nicolás, con su hijo Nicolás capturado en la fiscalía, mandando un mensaje de independencia y de no interferencia de ninguna manera en las decisiones sobre la elección del fiscal. Una sentada del presidente con la fiscal encargada apenas unos días antes y un desenlace como el que vimos de una renuncia intempestiva de una de las candidatas, pues despierta muchas dudas. Esto por no hablar de lo que mencionábamos al principio de la presencia de Laura Sarabia, una persona que está sometida, que está sub judice, digamos, por la fiscalía, con las cabezas de la entidad. Habrá que ver explicaciones del gobierno sobre esto, pero por supuesto resulta preocupante. Bueno, la reunión secreta entre el presidente Gustavo Petro y su aparente contraparte Marta Mancera. Mil gracias a la revista Cambio, a la periodista Silvia Charri y al director Federico Gómez Lara por compartir con nosotros su primicia, que a esta hora acaba de ser publicada en cambiocolombia.com. Voy a colgar y voy a hablar con uno de los asistentes a la reunión que se vino a comunicar conmigo justo cuando estábamos al aire. Así es que no descarto que volvamos más tarde con un reporte coronel extra.